Ok, disculpa. No está grabando la clase, entonces vamos a comenzar. Bueno, la clase del día de hoy va dirigida a los adverbios. Ok. Los adverbios son una de las 9 categorías gramaticales y son palabras que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Bien. Y son invariables ya que no tienen ni género ni número. Ejemplos de ellos son: me gusta poco el jugo. Poco es un adverbio que disminuye la intensidad del verbo gustar, pero también el adverbio puede hacer lo contrario, intensificar la acción del verbo. Me gusta poco el jugo disminuye la acción del verbo, mientras que me gusta mucho el jugo intensifica la acción del verbo, como tal modifica al verbo. Ok, existen diferentes tipos de adverbios. Son los adverbios de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, orden, de afirmación, de negación o de duda, que también son conocidos como dubitativos. Adverbios de lugar. Informan el lugar en donde se realiza la acción, como por ejemplo, arriba, abajo, allí, aquí, lejos, cerca o encima. Sandra vive cerca de María, ¿ok? A este aumenta la proximidad del verbo, ¿verdad? Porque también puede ser Sandra vive lejos de María. ¿Estamos? Este disminuye la intensidad, la proximidad. Vamos con el siguiente. También están los adverbios de modo, que indican el modo en el que se realiza la acción. Pueden ser bien, mal, regular, despacio, difícilmente, tristemente. Ejemplo, cada vez te sale mejor. Este aumenta la intensidad del verbo, ¿no? Porque puede ser también cada vez te sale peor, disminuye la intensidad del verbo. Adverbios de tiempo que indican el momento en el que sucede la acción, como por ejemplo, hoy, ayer, antes, después, pronto y durante, o tarde. No dejes la tarea para mañana, es otro adverbio de lugar. ¿Qué otro adverbio se les ocurre a ustedes? Puede ser hoy, ayer, antes, después, pronto o tarde. Podría ser también pasado mañana. Adverbios de cantidad indican la cantidad implicada en la acción. Esta cantidad no es exacto, pero sí nos da una idea. Puede ser mucho, poco, bastante, demasiado, más o menos. Elena es muy buena persona. Adverbios de orden indican el orden en el que suceden los hechos, como las palabras antes, después, primero, posteriormente, anteriormente, previamente, etc. Primero realizaremos el trabajo. Primero es una palabra que indica el orden de una acción. Adverbios de afirmación, estos expresan la certeza sobre la acción desarrollada, como lo son sí, también, cierto, efectivamente, claro y verdaderamente. Ejemplo, verdaderamente tenía la razón. Efectivamente tenía la razón. Son adverbios que afirman un hecho o una acción. Mientras que los de negación son lo contrario. Estos niegan la acción. No, jamás, nunca o tampoco. No dijo nada antes de irse, al irse. Nunca comeré mariscos. Jamás iré a clases. Y adverbios de duda que expresan la duda sobre la acción realizada, como lo son acaso, quizás, quizá, probablemente, posiblemente. Ejemplo, tal vez esté en lo cierto. Un adverbio modificando un verbo. El carro corre mucho. El adverbio mucho modifica el verbo expresando cuánto corre el carro, que también puede ser el carro corre poco. Esa palabra que modifica el verbo es un adverbio. Un adverbio modificando un adjetivo. Tu jardín es muy bonito. Este intensifica la cualidad bonito, mientras que tu jardín es poco bonito, disminuye la intensidad del adjetivo. O también modificando otro adverbio. Mi colegio está bastante cerca, es un adverbio de lugar.
aumenta la proximidad del adverbio, mientras que mi colegio está demasiado cerca, al aumenta todavía más. Entonces, mi colegio está poco cerca, disminuye la proximidad del adverbio, del lugar. Ok, vamos a compartir un video para reforzar esta clase. Hoy vamos a aprender un poco más sobre el adverbio. El adverbio es una de las categorías gramaticales. Es la palabra que modifica la acción del verbo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el verbo llorar. Este verbo puede cambiar un poco su sentido de acuerdo al adverbio que se esté utilizando. Yo puedo decir el bebé llora, pero me puedo preguntar ¿cuánto? El bebé llora mucho. La palabra mucho es un adverbio porque me está indicando cantidad y está modificando automáticamente la acción del verbo porque me está diciendo que llora mucho. También podría decir que llora poco y poco también sería el adverbio. Otra forma de modificar el verbo sería con el tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir el bebé llora siempre o el bebé no llora nunca. Veamos otro ejemplo de adverbio con el verbo llorar. Puedo anteponerle al verbo la palabra no para decir el bebé no llora. Y esto también es un adverbio porque está modificando la acción. Estoy diciendo que no llora. Les voy a explicar cuáles son los tipos de adverbios que hay. Uno de esos adverbios es el adverbio de cantidad, que me está indicando cuánto del verbo. Y todas las respuestas a la pregunta cuánto o cuánta son adverbios. Estos son ejemplos de adverbios de cantidad. Hay otro tipo de adverbios que es los adverbios de tiempo. Estos adverbios responden a la pregunta ¿cuándo? Las respuestas a la pregunta ¿cuándo? Son adverbios. Estas palabritas que vemos acá y otras son adverbios de tiempo. Responden a la pregunta ¿cuándo? Otro tipo de adverbios que hay son los adverbios de modo. Este tipo de adverbio responde a la pregunta ¿cómo? Las respuestas a la pregunta ¿cómo? Son adverbios de modo. Veamos otros adverbios. Negación, afirmación y duda. Los adverbios de negación pueden ser no y tampoco. Los adverbios de afirmación pueden ser sí, también, ciertamente. Y los adverbios de duda que pueden ser estas palabritas son adverbios de duda. A propósito, se puede utilizar estos dos tipos de quizá. Ya les voy a indicar en qué casos. La Real Academia valida estas dos formas de la palabra quizá y quizás. Lo que se aconseja es que la palabra quizá se use cuando la otra palabra empieza con consonante. Como por ejemplo, quizá llueva. Y la palabra quizás se aconseja usar cuando la siguiente palabra inicia con vocal o con sonido vocálico, es decir, que inicie con H. Quizás llueva, quizás haya comida, quizás estemos todos.
Un tip que les quiero dar acerca de los adverbios es que todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Estos adverbios responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo hizo la tarea? Fácilmente. Ahora ustedes desarrollarán el siguiente ejercicio. En estas oraciones que escribí en el tablero, ustedes van a identificar los adverbios. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Vamos a ver. Los niños jugaron mucho. Lo primero que debemos hacer es identificar los verbos. Jugaron, estuvieron, hay, irá. Después de haber identificado los verbos, vamos a ver cuál es la palabra que modifica esa acción. Los niños jugaron mucho. Vamos a preguntarnos cuánto jugaron los niños. Los niños jugaron mucho. Y esto es un adverbio de cantidad. Estuvieron felices ayer. ¿Cuándo estuvieron felices? Ayer. Esto es un adverbio de tiempo. Veamos esta. Hoy no hay clase. En esta oración hay dos adverbios. Hoy, que me está indicando tiempo, y no, que me está indicando negación. Mi papá irá mañana. ¿Cuándo irá mi papá? La respuesta es mañana. Esto es un adverbio de tiempo. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coméntenme aquí en el video qué tarea le dejaron, sobre qué tema quiere que yo profundice aquí en los videos. Nos vemos en una próxima lección. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender qué es un sintagma adverbial. Recordemos que un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan con una función específica en la oración. El sintagma adverbial tiene como núcleo, por supuesto, un adverbio o una locución adverbial. Su estructura es muy sencilla. La estructura del sintagma adverbial es muy sencilla porque puede estar acompañada por otro adverbio o por un sintagma nominal o por un sintagma preposicional. Por ejemplo, tenemos esta oración. Ella llegó muy tarde. ¿De quién estoy hablando? De ella. Ella es el sintagma nominal que funciona como sujeto. Recordemos que toda oración se divide en sintagma nominal y sintagma verbal. Eso lo vimos en un video anterior cuando expliqué el sintagma verbal. De aquí para allá, porque el verbo es llegar, de ahí para allá es el sintagma verbal. Llegó es el verbo. Pero ella no solamente llegó, ella llegó muy tarde. Como también podría decir que ella llegó temprano. O como podría decir que ella nunca llegó. Entonces, estas palabras que tenemos aquí nos ofrecen mayor información y son adverbios. Este muy, que es un adverbio de cantidad. No la mandaba. Y tarde, que es un adverbio de revisión. Lenguaje. Entonces tenemos ahí el ejemplo de que un adverbio puede estar acompañado la historia de ya otro adverbio. mandaron. Ahora, vamos a identificar de estos dos cuál es el núcleo de este sintagma adverbial, entre muy y tarde. Es muy sencillo. Vamos a eliminar uno de los dos a ver con cuál tiene más sentido la oración. Ella llegó muy. ¿Ella llegó muy qué? Me hace falta la otra palabra. Ahora voy a eliminar el muy. Tarde, ella llegó tarde. Y tarde es la palabra más importante entre estos. El núcleo de este sintagma adverbial es tarde. Y haciendo el análisis estructural queda de la siguiente manera. Recordemos que yo siempre divido la oración de esta manera. Esta O que significa oración, esto que significa que tiene una parte y esto que significa que tiene la otra parte. De la oración sale el sintagma nominal y sale el sintagma verbal. ¿De quién estoy hablando? De ella. Aquí lo tenemos.
¿Qué estoy diciendo de ella? Verbo Ve, llegó. justo le daba Ahí, la ropa. muy tarde. Ya sabemos que tarde es el adverbio principal. Sí, yo Vamos a tengo sacar acá esto. un sintagma adverbial que tiene un adverbio, pero este adverbio es un complemento. Muy. Y otro adverbio que es el núcleo de este sintagma adverbial, que es tarde. La guardó mi papá, imagínate. Recuerden que esta estructura es la que yo utilizo, pero puede haber otras estructuras, pero la función de las palabras no cambia. Veamos otro ejemplo de sintagma adverbial que tiene como complemento un sintagma preposicional. Veamos esta oración. Yo vivo lejos de la plaza. ¿De quién estoy hablando? Yo. De nuevo la estructura que yo acostumbro. De aquí sale el sintagma nominal, que tiene un nombre, que en este caso es un pronombre. En las categorías gramaticales la palabra yo es un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Aquí funciona como el sujeto. Yo. No, con ¿Cuál es el un- verbo? Vivo. De aquí para allá es el sintagma verbal. Entonces sacamos acá el sintagma verbal, que tiene un verbo principal que es vivo. Bien hasta ahí. Hay una palabra Sí, que me pero todo se indica queda grabado, lugar, eso es para es nada. esta. Lejos. Lo que Como pasa también es podría decir que cerca. el niño. Como esto me está indicando lugar, esto es un Y así estoy ahorita adverbio. conversando con mi papá. Es decir, que de aquí va a salir un sintagma adverbial. De aquí para allá es un sintagma adverbial. Lo sacamos de acá porque todo le pertenece al sintagma verbal. Sintagma adverbial. Pero, ¿qué tiene este sintagma adverbial? Tiene un adverbio de lugar que es lejos. Y aquí, ¿qué tenemos? Una preposición. Eso quiere decir que del sintagma adverbial va a salir un sintagma preposicional. ¿Y qué tiene este sintagma preposicional? Tiene una preposición que es de. Y fijémonos que aquí tenemos un sustantivo que es plaza, es decir, que de ahí va a salir también un sintagma nominal. Sintagma nominal, que tiene un determinante, que es la, y que tiene un nombre que es plaza. Y así queda analizada esta oración. Bueno, después de estos cortos ejemplos, ustedes van a desarrollar la siguiente tarea. La tarea es que van a identificar en las siguientes oraciones los sintagmas adverbiales. Déjame ver, papi, déjame ver. Ve, que aquí la veo, y aquí la veo yo. Extra grande. Ahí está. ¿Cómo les explico la tarea? Vamos a desarrollar esos ejercicios. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No Ahora no me olviden queda. suscribirse para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y por supuesto activar la campanita que les avisará cuando haya una nueva lección. Déjame. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. Esa sí que fue. Hoy vamos a ver los tipos de sintagmas. Existen 5 tipos de sintagmas. El primero de ellos, el sintagma nominal, cuyo núcleo es un nombre. En el segundo de ellos, el sintagma verbal tiene por núcleo un verbo. En el sintagma adjetival, su núcleo es un adjetivo. En el sintagma adverbial, su núcleo es
un adverbio. Y por último tenemos el sintagma preposicional, que son sintagmas introducidos por una preposición. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a analizar estos tipos de sintagmas. Fíjate, en el primero de ellos, la palabra más importante y que no se puede quitar sin que pierda el significado es calles. Calles es un nombre, por lo tanto, es un sintagma nominal. En la segunda de ellas, la palabra más importante y que no podemos quitar sería listo. Listo es un adjetivo, por lo tanto es un sintagma adjetival. En muy lejos, la palabra más Listo, ahora vamos a clasificar los adverbios según sea su tipo de lugar, de modo o de tiempo. Bien. Allá, al indicar dirección, es un adverbio de lugar. Suavemente nos indica cómo se realiza una acción, mientras que temprano es un adverbio de tiempo. ¿Qué tipo de adverbio será anoche? Chicos, de tiempo, ¿verdad? ¿Qué tipo de adverbio será cruelmente? ¿Del tiempo, del lugar o del modo? De modo. Ok. ¿Y ayer? ¿De tiempo, de lugar o de modo? Tiempo. ¿Rápido? ¿De tiempo, de lugar o de modo? De modo, ¿verdad? Cariñosamente. De modo. Ahí, de lugar. Debajo, de lugar también, ¿verdad? Mañana, Mañana es tiempo. de tiempo. Y encima, de lugar. Este recurso lo voy a convertir en Classroom igualmente para que lo realicen. Ya. Si ustedes lo realizan, eso es una captura de pantalla de cuando ya salgan todos los vestidos. Ok. También existen adverbios de frecuencia. ¿Ok? No puede ni limón, no puede. Ya. Nos vamos con la siguiente. Existen adverbios de frecuencia que nos indican la probabilidad con la que se realiza una acción. Existen dos extremos. Yo para la gripe, yo Siempre me y corté con nunca. Si amoxicilina. yo hablo de la acción, yo como cangrejo. Si yo digo siempre, yo Y me siempre dieron, como cangrejo. ¿Qué pregunté en porcentaje de la probabilidad farmacia tiene la palabra siempre? y me dijo, tómese amoxicilina. La amoxicilina me cortó de una. ¿Qué dicen ustedes? Sí, de 500. La palabra siempre vendría a ser el 100%, mientras que la palabra nunca, ¿qué porcentaje vendría a representar? El 0%, ¿verdad? Ok. ¿Quién tendrá como probabilidad el 90%? Casi siempre, rara vez, de vez en cuando, a menudo, normalmente o a veces. ¿Qué dicen ustedes?
casi siempre, ¿verdad? Después, rara vez, de vez en cuando, a menudo, normalmente. Normalmente, ¿no? Luego, a menudo, luego, a veces, luego, de vez en cuando, y por último, rara vez. Bien, compartiré el segundo link. Y pueden continuar a realizar las actividades. Eso es todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Que tengan una buena tarde.